Bueno, vamos a continuar con nuestro estudio que hemos estado llevando sobre la primera epístola del apóstol San Pedro y vamos a leer en esta noche del capítulo 2 los versículos del 13 al 25. Primera de Pedro 2, los versículos del 13 al 25. Y dice, por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior, ya a los gobernadores como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, como libres, pero no como los que tienen libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al Rey. Criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar. Porque esto merece aprobación si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias padeciendo injustamente. Pues qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis. Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Y bueno, este pasaje de la epístola de San Pedro ya hemos analizado varios aspectos. Veíamos particularmente la doctrina de la vocación, es decir, el lugar en donde el Señor nos ha puesto, la vocación que el Señor nos ha dado dentro de nuestra vida como cristianos, en nuestra vida diaria. Y hablamos, bueno, precisamente de esto, el lugar que tenemos que debe ser primeramente como cristianos, pero después también como individuos, miembros de un grupo en específico. Y ahora hemos estado hablando en estos días sobre temas bastante prácticos, bastante, digamos, de alguna manera hasta cotidianos. Y bueno, un aspecto que a lo mejor muchas veces no tocamos precisamente por la naturaleza de, de la misma iglesia es la relación que tiene el cristiano con el gobierno. Y bueno, antes de analizar precisamente este aspecto y lo que nos enseña el apóstol San Pedro, quisiera que notáramos el versículo 21 hasta el versículo 25, que es nuevamente una sección en donde el apóstol San Pedro nos centra, nos ubica como lectores a un llamado particular, del cual aquí especialmente tenemos ejemplo en el Señor Jesús. ¿Y de qué estoy hablando? ¿Cuál es este llamado? Pues bueno, no nada más estamos hablando del llamado a vida eterna del que hemos estado discutiendo ya desde el inicio del libro, sino que este llamado que vemos en el versículo 21, del cual Jesús fue nuestro ejemplo, es el llamado a la búsqueda y procuración de la justicia, que por cierto es el tema del que también leímos en Isaías 56. Y dice Isaías 56, así dijo el Señor, versículo 1, guardad derecho y haced justicia, porque cercana está mi salvación para venir y mi justicia para manifestarse. Muy importante este pasaje, y es precisamente a lo que nos está recordando un llamado particular hacia la justicia que los cristianos tenemos, en este caso
como el Señor Jesús mismo nos dio ejemplo. Ahora hay un aspecto que debemos entender aquí y a lo mejor a veces pasa desapercibido. La referencia a la persona del Señor Jesús en este pasaje no es para que busquemos tener la santidad que tuvo el Señor Jesús, porque eso sería errado. Ahora, ¿de qué maneras lo hacemos? Y muy seguramente el pensamiento ha cruzado en nuestra mente. ¿Qué haría el Señor Jesús en este momento? Bueno, esa frase en nuestra conciencia cristiana, ¿qué haría el Señor Jesús en este momento? Sí, claro, nace de un corazón piadoso, nace de un corazón cristiano, pero no necesariamente es un pensamiento correcto. ¿Por qué? Por una razón muy sencilla. Aunque el Señor padeció persecución, injusticia, necesidades como nosotros, la palabra de Dios también dice algo muy específico, pero sin pecado. El Señor Jesús sufrió las mismas tentaciones, las mismas debilidades nuestras, pero dice la Escritura algo muy importante, pero sin pecado. ¿Por qué? Y esto, siquiera, incluso mucho antes de entrar al tema del que tenemos que tratar en esta noche, es importante que nos detengamos en este aspecto. El ejemplo del que nos habla el apóstol San Pedro del Señor Jesús no es en cuanto a que nuestra vida cristiana debe ser tan santa, tan perfecta como lo fue la vida humana del Señor Jesús. De ese ejemplo no se trata. ¿Por qué? Porque aunque se escucha bonito, nosotros no somos iguales al Señor, nosotros no somos Jesús y consiguientemente el único resultado a este pensamiento de querer imitar a Jesús en todo lo que hacemos, una de dos, o va a producir un falso sentimiento de justicia o va a causar terror en nuestra conciencia cristiana. ¿Por qué, hermanos? Porque de entrada la palabra de Dios nunca nos manda a ser como Jesús. Ese es un aspecto importante. ¿Y por qué no nos manda a ser como Jesús? Porque no podemos. La palabra de Dios, si ustedes se fijan, es bastante ambigua. Y uso esa palabra sabiendo lo que digo, en cuanto al estilo de vida que llevó el Señor Jesús, en tanto a la vida humana que llevó el Señor Jesús. Y de hecho nos menciona los pasajes de su vida humana, siempre y cuando sean relevantes para nuestra salvación. Fíjense qué curioso, la palabra de Dios es la historia de Jesús en una palabra, ¿no? ¿Qué es la escritura? La historia de Jesús. Pero curiosamente, de todo lo que nos habla, de lo menos que nos habla es de la misma historia de la vida de Jesús. No sabemos cómo fue su niñez, no sabemos cómo fue su adolescencia y sabemos muy poco de cómo fue su vida adulta. ¿Qué es lo que sabemos? Decía hace un momento yo. Bueno, sabemos lo que es relevante para nuestra salvación. De manera que no es acertado creer que la Escritura nos manda a ser como Jesús, porque nuestro Señor Jesús es eso, nuestro Señor. Y fíjense, a lo mejor nos parece un tanto más sencillo querer compararnos con Jesús, porque Jesús llevó nuestros dolores, porque Jesús llevó nuestras tentaciones. Y pues bueno, eso es algo muy, muy importante. Pero vean, noten ustedes cómo cambia incluso en nosotros, en nuestro entendimiento, cómo cambia mucho si dijéramos que la Escritura nos manda a ser como Dios Padre.
que la Escritura nos manda a pensar, a actuar y a amar como Elohim. Se fijan que ahí es distinto. De alguna manera sentimos que Jesús es más, de alguna manera, pues no sé, más relevante para nuestra vida diaria que lo es nuestro Dios en el Antiguo Testamento. Y fíjense, hermanos, cómo en el Antiguo Testamento no hay ningún lugar en donde los profetas llamaran al pueblo a comportarse como Elohim, como nuestro Dios. Y entonces no hay razón como para que en el Nuevo Testamento, que es el mismo Dios, el mismo Creador, ahora sí el llamado sea parecernos a Él. De eso no se trata. ¿Por qué, hermanos? Porque esto implica algo muy sutil, pero muy peligroso, que ya dije yo los dos resultados. ¿Qué es esta sutilidad? Interpretar qué es lo que haría el Señor en tal o cual lugar. Porque inmediatamente yo voy a empezar a meter lo que yo pienso que haría el Señor en esta situación. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios no nos dice qué haría el Señor en esta situación, en esta otra situación. Por eso, hermanos, fíjense bien, a muchos cristianos de este tiempo la palabra de Dios les queda chiquita. Porque la palabra de Dios no es, pues ahora sí para tristeza de ellos, tan específica como para decirnos qué hacer en cada instante. Y entonces, como no nos dice la Escritura, pues entonces mejor lo interpretamos nosotros. Y qué triste, hermanos, es que lo único que conseguimos interpretando lo que el Señor pudiera haber dicho o hecho en ciertas circunstancias, lo único que provoca es o que nos sintamos demasiado bien sobre nosotros mismos o que de plano vivamos en un terror espiritual porque no soy igual que Jesús. Y fíjense que un aspecto, esto ya pasó en la iglesia. Y ha pasado de hecho en varias versiones por mucho tiempo. La vida monástica que asfixiaba al doctor Lutero era eso, ser como Jesús. Y fíjense qué distinto es que la palabra de Dios vaya transformando el corazón cristiano, vaya transformando nuestra carne poco a poco por el Evangelio, a que nosotros a través de reglas humanas, a través de estructuras, a través de instituciones incluso, queramos castigar la carne como si pudiéramos, como si nuestros esfuerzos por parecernos a Jesús pudieran hacernos igual que Él. Y hermanos, la palabra de Dios lo que sí nos enseña es que somos como Jesús no por mérito, no por esfuerzo, sino por decreto, que lo habíamos visto ya hace algunas semanas. Nosotros somos, dice aquí, linaje escogido, nosotros somos real sacerdocio, nosotros somos nación santa, nosotros somos pueblo adquirido por Dios, nosotros somos como Cristo, nosotros somos cristitos, no por victoria personal, sino por gracia. Y yo jamás voy a poder ser como Jesús por más que me esfuerce y quiera ser como Él. Y fíjense, pero lo más bonito es que aunque no lo voy a hacer jamás, sí lo soy, porque la palabra de Dios me declara hijo de Dios. Hay un término que nuestros teólogos manejan muy seguido, que es que somos hermanos de Jesús. Fíjense qué pretensión nuestra, ¿no? Y digo pretensión correcta, pero
Somos hermanos del Señor y la misma palabra lo dice, herederos y coherederos con Cristo, pero no como mandamiento. Esta igualdad al Señor Jesús, esta similitud que debemos tener con el Señor Jesús, no es una palabra de ley, es una declaración de evangelio. Muy importante esta distinción. Entonces ya decía yo que la primera forma en la que surgió esto fue en el monasticismo. Querer ser como Jesús cuando nosotros por nuestra capacidad no podemos ni queremos. ¿Qué es lo único que causó el monasticismo? El monasticismo lo único que causó fue hipocresía, ahogamiento espiritual y tantas atrocidades de las que, pues en la historia de la iglesia nos hemos dado cuenta. El monasticismo romano, todavía mucho más serio el monasticismo oriental, y bueno, una versión más moderna de lo que ha pasado en este respecto es el pietismo. El pietismo metodista, el pietismo bautista particularmente, que es el más extendido, que a lo mejor se oye medio vulgar que lo diga de esta manera, pero en lugar de invitar a la santidad, lo que invita es la santurronería. Porque por mucho que se hubiera deseado que el pietismo desarrollara piedad, tristemente en la inmensa mayoría de sus frutos el pietismo solamente dio nuevamente hipocresía espiritual, falsa confianza, leyes autoimpuestas contrarias a la palabra de Dios y tantas cosas que lo único que hacen es ahogar la vida cristiana. Qué interesante es lo que dice el apóstol San Pablo. Vaya, y no nada más estoy hablando del apóstol San Pablo, la escritura lo dice en muchos pasajes tan interesantes. Gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. No se trata de ahogar la carne para ser como Jesús. Se trata de afianzarnos de la palabra para que la palabra nos haga como Jesús. Entonces, ya que expliqué todo esto, ¿de qué se trata entonces el ejemplo que nos da aquí el apóstol San Pedro? ¿De qué nos dice que seamos imitadores de Jesús? No que hagamos, que tratemos de buscar qué haría Jesús en esta situación, sino que busquemos la justicia, sino que busquemos la rectitud, la santidad, como lo hizo el Señor Jesús. Allí sí. Ese es el ejemplo que tenemos del Señor Jesús. Y nos dice aquí que cuando le maldecían no respondía, que cuando padecía no amenazaba. ¿Qué es lo que hizo el Señor Jesús? Buscó justicia, buscó santidad. Y eso sí es lo que nosotros debemos buscar hasta allí. Y muy a propósito, este comentario que hace el apóstol San Pedro viene precisamente en el versículo 16. Como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Fíjense, hermanos, entonces, para precisamente los cristianos que la palabra de Dios les queda chiquita, que no les basta, que necesitan del Espíritu Santo o de alguien que les está hablando, ¿sabe de dónde? ¿Qué es lo que hace la palabra de Dios en mi vida? Fíjense bien, y así es como funciona la vida cristiana en términos muy prácticos. La palabra de Dios a través del poder del Evangelio, que es la proclamación de la salvación, que es lo que nuestra alma necesita. La ley del Señor va depurando lo que no hace falta y el Evangelio va sanando lo que hace falta. La ley depura, el Evangelio sana.
Y una vez que la Escritura quitó de nosotros lo que sobra y añadió lo que falta, como decía el último de los profetas, una vez que todo monte fue rebajado y todo valle fue alzado, el cristiano, el corazón del cristiano empieza a funcionar bien. El cristiano empieza a pensar mejor, el cristiano empieza a actuar mejor, según como el Señor nos llamó a ser. Entonces, el Señor, fíjense, cuando nosotros leemos la ley del Señor, cuando nosotros analizamos su voluntad, el Señor quiere que vivamos de esta forma, el Señor quiere que hagamos estas cosas. El problema de la ley está en nosotros, porque nosotros no podemos vivir de la manera y en el diseño y en el proyecto y en la diversidad en como nuestro Dios quiere que lo hagamos, pero el problema está en nosotros. De manera que cuando la Escritura quita lo que estorba mi correcto funcionamiento y restaura lo que falta para mi correcto funcionamiento, simplemente empiezo a funcionar como debo funcionar. Y empiezo a pensar como debo pensar, empiezo a actuar como debo actuar, empiezo a vivir como debo vivir, empiezo a amar como debo amar, empiezo a servir como debo servir, sin que el amar, sin que el servir, sin que el actuar, sin que el vivir se convierta en una nueva ley que lo único que va a conseguir es asfixiar mi vida espiritual. Fíjense, hermanos, el ejemplo del doctor Lutero es bastante interesante porque fue más justo. El doctor Lutero fue más justo, fue más santo fuera del monasterio que en el monasterio. Porque el doctor Lutero, mientras menos hacía, más hacía lo que la palabra de Dios provocaba en su vida. Y estoy hablando del caso del doctor Lutero porque es un ejemplo que conocemos de alguien que vivía en el pietismo y salió de allí. Porque fíjense, hermanos, mientras menos dejó de hacer lo que le imponía el monasticismo, empezó a leer más las escrituras, empezó a comprender y el evangelio, y esto es lo importante, hermanos, el evangelio hizo más por él que lo que él pudo hacer por sí mismo. Y el evangelio, fíjense bien, hizo más buenas obras a través del doctor Lutero que el doctor Lutero a través de sus buenas obras. Y eso es lo que nosotros debemos entender. De manera que cuando yo quiero seguir, la mejor manera de yo seguir el ejemplo de Jesús es haciendo lo que Él me dijo, que fue escudriñad las Escrituras, porque en ellas os parece que en ellas tenéis vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Si yo quiero ser como Jesús, me voy a lo que Jesús me dijo que hiciera, que es estudiar las Escrituras y ser cambiados por ella. Hermanos, de nada sirve y de nada nos mejora a los cristianos el heroísmo espiritual, el que yo consigo ser igual que Jesús. De entrada, porque la palabra de Dios no nos llama a ser como Jesús, porque no podemos. Y porque la palabra de Dios nos manda, en este caso, a ser libres. Muchas veces, ahora vamos al otro extremo, muchas veces el problema del luterano es el opuesto, que no hace nada porque sabe que no tiene que hacerlo. Muchas veces no lleva una vida piadosa para no ser pietista. Y ese es otro problema, pero bueno, esa es otra situación. Lo que estamos hablando en este aspecto es buscar la justicia en donde se debe hacer, como se debe hacer. Y hermanos, fíjense que sin quererlo, sin imponérnoslo, terminamos siendo como Jesús. Y qué importante es ser cristianos, que son cristianos verdaderamente, no nada más porque confiesan la fe, sino porque se comportan igual que Jesús.
Y entonces ahora sí viene el gobierno, que ya no voy a alcanzar a ahondar mucho en el tema, pero lo continuamos la siguiente ocasión. Y entonces, si estamos hablando que nuestro llamado es la santidad y nuestro llamado es ser imitadores de la forma correcta del Señor Jesús, entonces nuestra actitud hacia las instituciones humanas debe ser, por ejemplo, que en su caso bastante específico, debe ser como la Escritura misma nos va a llevar a hacerlo. Y ya hablando en términos muy específicos en cuanto al gobierno, vean cómo los ejemplos que nos da aquí de imitación al Señor Jesús, el apóstol San Pedro, son respecto al gobierno, por cierto. No sé si se han puesto a pensar que todos los que golpearon, abofetearon y crucificaron al Señor Jesús fueron el gobierno. El Señor Jesús es el único, y vean ustedes cómo no nos conviene compararnos con el Señor Jesús. El Señor Jesús es el único que de verdad padeció al gobierno. ¿Sí? Y todo, curiosamente, hermanos, lo que sufrió el Señor Jesús fue por culpa del gobierno. Y cuando hablemos la próxima vez de nuestra relación con el gobierno, vamos a recordar cómo nos encanta quejarnos del gobierno. Y les digo que no nos conviene compararnos con Jesús, porque vean la actitud que tuvo Jesús respecto al gobierno. ¿Quién lo, quién lo maldijo? ¿Quién lo hizo padecer? ¿Quién lo hirió, como dice Isaías 53? El gobierno, 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 gobierno. Y qué interesante es que el Señor Jesús no amenazó, como dice aquí, sino que encomendó la causa al que juzga justamente. Y hermanos, hablando de ejemplo de Jesús, hablando de imitación de Jesús, esto es a lo mejor un pensamiento que debemos llevarnos en esta semana. Vean quién es el que juzga justamente. Ni el gobierno, ni yo. Vean quién es el que administra justicia. Obviamente no es el gobierno, pero tampoco nosotros. De manera que así como dijimos en esta noche, que nuestro llamado es buscar justicia, va a ser nuevamente buscarla en donde se debe buscar, que es en aquel que juzga justamente. Ni en el gobierno, ni en nuestra opinión política, ni en los gobernantes, ni en nuestra opinión pública. La búsqueda de justicia del cristiano comienza, se mantiene y termina en el que juzga justamente, y allí sí, como lo hizo el Señor Jesús en lugar nuestro. Gracias, Señor, te damos porque tú eres bueno y porque tú juzgas justamente. Gracias, Padre, porque tú quieres hacer tu obra en nosotros de manera correcta, Señor, porque tú quieres que seamos imitadores tuyos, porque tú quieres que seamos imitadores de tu Hijo, pero de la manera correcta. Y te damos gracias, Padre, porque a través del Evangelio y del cambio que hace en nuestro corazón, tú nos permites por misericordia, nos permites por decreto ser iguales a tu Hijo, parecernos a Él más y más y crecer en la estatura del varón perfecto. Gracias, Padre, porque este cambio lo haces tú y porque la justicia, Señor, proviene de ti. Ayúdanos, Padre, a entender de manera correcta cómo vivir en santidad y en justicia y prepara, Señor, nuestro corazón para cuando estudiemos cómo debemos relacionarnos con el gobierno y con la autoridad. Todo esto te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.